Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar hoy día conmigo. Y estoy muy contento de poder presentarles un sistema que hemos estado desarrollando aquí en el laboratorio. Soy Daniel Acuña, un profesor asistente en la Universidad de Siracusa o Syracuse University, aquí en Nueva York, en el centro de Nueva York. Y, y hoy día la presentación está relacionada con algo que es muy personal para mí, que en el sentido de que un sistema que me gustaría haber tenido yo cuando empecé como profesor aquí en la universidad. El sistema se llama Eileen.io y permite obtener recomendaciones sobre publicaciones y proyectos académicos, proyectos que son fundados por agencias federales aquí en Estados Unidos. Primero me gustaría agradecer a muchas personas que han ayudado en este proyecto, en especial a ayudantes de magíster o másters aquí en la escuela y estudiantes de doctorado que han ayudado a desarrollar este sistema y estudiantes visitantes. Mi laboratorio se llama el Laboratorio de Ciencia y Descubrimiento Computacional y pueden encontrar más información sobre ese laboratorio en scienceofscience.org. Y este proyecto fue financiado por la Fundación de Ciencia de Estados Unidos, NSF, hace varios años atrás. Y esta presentación es parte de, esa, de ese proyecto, porque una de las ideas es difundir herramientas como las que hemos desarrollado aquí en el laboratorio para ayudar a personas que quizás no tienen las conexiones o no han podido obtener el entrenamiento para conectar proyectos de investigación. La agenda de hoy va a ser aproximadamente una hora, pero de 45 minutos van a ser presentación mía, y al final voy a abrir si es que alguien tiene alguna pregunta. Y esto está siendo grabado, así que va a estar disponible más tarde. Tenemos un canal de YouTube que estamos abriendo y vamos a poner ahí el link para que puedan aprender más. También hubo una presentación en inglés el lunes que vamos a subir pronto y una presentación en chino mandarín el martes que también vamos a subir pronto. Entonces voy a partir primero con la motivación del sistema, de por qué empezamos a generar este sistema a crearlo. Y lo que yo creo es las oportunidades que los datos están generando para este tipo de sistemas. Y después voy a hablar un poco de cuáles son las técnicas computacionales que están detrás de este sistema que permiten hacer este tipo de recomendaciones. Y después voy a hablar de la infraestructura de esta herramienta que voy a demostrar más tarde, la infraestructura del back-end, como se dice, o sea, qué es lo que está pasando atrás con los servidores, y del front-end que pasa en el navegador web y cómo se comunican los dos sistemas. Y después voy a presentar un proyecto que es relacionado y que está ocupando básicamente los mismos datos para hacer las recomendaciones. Ok. Eh, como les decía al principio, cuando yo partí aquí como profesor y si es que tú eres un estudiante y estás tratando de encontrar proyectos interesantes y proyectos relevantes, o sea, cosas que están relacionadas con lo que te interesa y además han pasado relativamente hace poco, la manera en que eso históricamente se ha hecho es con ayudantes. Por ejemplo, yo, cuando entré aquí a la universidad, tenía una persona que me ayudaba directamente a mí. O sea, esta persona revisaba, leía revistas científicas o leía artículos de ciencia popular y decía, Daniel, quizá deberías postular este proyecto, es muy relacionado a lo que tú haces. El problema es que muchas personas no tienen este privilegio. Hay muchos departamentos en el mundo que no tienen una persona dedicada a entender en qué es lo que trabajan los investigadores de un departamento y tratar de encontrar una conexión entre los proyectos que podían ser financiados
y ese interés que tienen los profesores. Entonces, este proyecto trata de ayudar en ese sentido, creando un sistema automático que, como se dice, ingiere datos de muchos sistemas y los procesa y hace automáticamente recomendaciones. ¿Cómo funciona este proceso? Actualmente es muy complicado, muy complejo. Aquí hay un diagrama que muestra cómo generalmente funciona el proceso para postular a un proyecto de financiamiento. Y esto no solamente aquí en Estados Unidos, sino que en muchos países del mundo es generalmente de la misma manera. Si tú quieres postular a un proyecto, tienes que primero entender qué es lo que se ha hecho relacionado a ese proyecto. Y lo mismo si es que estás escribiendo un artículo científico, tienes que ver qué es lo que se ha creado relacionado a los tópicos que tú estás escribiendo. Porque necesitas referenciar a esos otros trabajos. Necesitas poner tu proyecto en un contexto. Y eso generalmente es muy difícil. Entonces lo que pasa es, y lo mismo sucede en las agencias de financiamiento, porque las personas que están ahí, que están encargadas de distribuir los recursos, también reciben muchas postulaciones y tienen que ver qué otras cosas se han hecho relacionadas con esas postulaciones. Y sufren el mismo problema. Porque el problema principal es que para obtener esas relaciones entre los proyectos tienen que acceder a muchos sistemas que son desconectados. Aquí en Estados Unidos hay un sistema que se llama Reporter, que lista todos los proyectos que han sido financiados en el pasado, pero eso está separado desde la lista de artículos académicos. Entonces, cuando las personas tratan de encontrar una conexión, tienen que estar yendo a muchos sitios que están desconectados y que no comparten los mismos identificadores y cosas así. Bueno, ¿qué es lo que se hace actualmente o qué es lo que hacen los investigadores? Generalmente acceden a estos distintos tipos de sistemas independientemente. Por ejemplo, aquí en la izquierda estoy mostrando Google Scholar, que es como Google, pero para buscar artículos científicos. Entonces uno, si quiere buscar lo que se ha hecho en un cierto tópico, va a ese sitio web y busca como si fuera Google normal, y el sistema va a listar cosas que son relevantes o que piensa que son relevantes para nosotros. Lo mismo pasa con financiamiento. Si queremos nosotros encontrar financiamiento relacionado a lo que hacemos, tenemos que ir a un sistema distinto. Aquí en la universidad donde yo estoy, pagan por un sistema que se llama Pure, y ese sistema trata de sugerirme proyectos financiables que están relacionados a lo que yo hago. Pero como ustedes pueden ver aquí, las tres primeras recomendaciones están relacionadas con marihuana, pero yo no hago investigación en marihuana, hago investigaciones con análisis de datos. Entonces, no funcionan muy bien estos sistemas. Eso es lo que puedo decir. Pero lo más importante, y como científicos tenemos que preguntarnos esto, lo más importante es, bueno, primero no sabemos cómo funcionan, lo segundo no sabemos qué tipo de datos están ocupando para hacer las sugerencias. No sabemos de dónde sacan esos datos, no sabemos si es que excluyen ciertos tipos de datos, si es que excluyen ciertas revistas científicas, etc. Y también no sabemos lo que hacen con nuestros datos. En Google, por ejemplo, exactamente las mismas críticas que tú puedes tener de Google, las puedes aplicar en Google Scholar, porque si te gusta un proyecto o eh, si es que ocupa Google Scholar durante mucho tiempo, en realidad no sabes qué es lo que está haciendo Google Scholar con tus datos, porque tú cliqueas y le das, en el fondo, mucha información a Google Scholar sobre cómo un científico ocupa el sistema, pero no es claro qué es lo que pasa con esos datos. Y como nosotros como científicos nos gustaría entender eso, porque nos gustaría entender cómo los científicos, como colegas de nosotros, navegan esta información. En el pasado, quizá ocupar esos sistemas hubiese sido bien justificado porque no teníamos datos nosotros como científicos para poder crear un sistema parecido a ellos. Pero últimamente han habido muchos
sistemas y muchas bases de datos que se han abierto al público y, y que son sin precedentes en la historia de ciencia. Por ejemplo, aquí estoy mostrando solamente algunos. Está el Microsoft Academic Graph, que es un grafo de artículos científicos, citaciones, instituciones, científicos mismos, y ellos lo hacen completamente libre de acceso. O sea, uno tiene que hacer una pequeña postulación, pero no hay cargo si es que uno ocupa Azure, por ejemplo. No hay un precio que tú tienes que pagar para bajar este grafo. Y es un grafo inmenso, contiene, esto es 83 millones de personas, en realidad es medio, está un poco atrasado porque la última vez que chequeé hay como 200 millones de entidades en ese grafo. Lo mismo pasa con Medline, que es una biblioteca aquí en Estados Unidos, que se mantiene en Estados Unidos, publican de todas partes, relacionadas con medicina. Está PubMed, que es parecido, Archive, que es donde se ponen artículos preprints, o sea, que no han sido revisados por revisores, como en una revista, pero que uno los pone ahí porque quiere establecer una prioridad y quiere decir, mira, yo estoy trabajando en este proyecto. Entonces, y aparte de esto que está relacionado con artículos científicos, también hay otros proyectos aquí más enfocados a Estados Unidos que han abierto los proyectos financiables del gobierno. Entonces aquí hay un gran esfuerzo llamado Federal Reporter aquí en Estados Unidos que trata de abrir información sobre los proyectos financiados que han sido otorgados en años anteriores. Va desde que partió NSF, la National Science Foundation de aquí de Estados Unidos, 50 años atrás, tienen todos los datos sobre los proyectos que se han financiado y cuánto dinero y a quiénes le han dado, en qué instituciones estuvieron, etc. Entonces, estas nuevas oportunidades abren muchas puertas para que nosotros podamos analizar estos datos y podamos establecer conexiones automáticamente. Es todo abierto y podemos aplicar todas las técnicas de datos grandes, Big Data o de Deep Learning, aprendizaje profundo, para poder analizar estos datos. Entonces, lo que queremos hacer nosotros con esta herramienta Eileen es tomar todas estas bases de datos que están desconectadas, en el sentido que no sabemos qué científico en una base de datos corresponde a qué científico en otra base de datos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que establecer una conexión y también tenemos que presentar esto de una manera coherente en una pura interfaz. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y la aspiración que tenemos es que en el futuro un científico o una persona de una institución de financiamiento pueda mandar una propuesta a este sistema, Eileen, y el sistema automáticamente usando inteligencia artificial, que es una de las técnicas que ocupamos para enriquecer estos envíos de datos, vamos a enriquecer generar en el fondo un reporte que va a decir, mira, esta idea que tú mandaste también ha sido investigada por estos investigadores, en estas publicaciones, por estas instituciones, y quizás debería hablar con estas personas. Y estas son los patrones históricos de los tópicos que están en esta publicación. Eso podría ser, eso es lo que nosotros aspiramos a hacer en el futuro. Y para eso estamos trabajando. Ok. Entonces, lo que queremos hacer con Eileen es un sistema, en palabras de aprendizaje de máquinas o machine learning, un sistema de recomendación. Okay. Los sistemas de recomendaciones son muy populares hoy en día y si tú has ocupado YouTube o has ocupado Twitter o Amazon, cada vez que vas y compras algo, el sistema empieza a aprender qué es lo que a ti te interesa. Y la próxima vez que visitas te va a decir, quizás estás interesado en esto. Y esa tarea del computador de tratar de predecir qué es lo que te va a gustar es llamado un sistema de recomendación. Es muy popular estos días.
Lo que nosotros queremos hacer es aplicar esta misma idea, pero ahora con científicos. Es decir, hemos visto que estás interesado en estos proyectos anteriormente. Te gustaría leer este artículo que apareció hace una semana atrás. Entonces, para entender ese aspecto, cómo los sistemas de recomendación funcionan, voy a explicar ahora la base de cómo funciona. Ok, voy a tomar primero un artículo de ejemplo, dice un artículo que escribí con unos colegas aquí en Estados Unidos, que propone una manera de recomendar artículos científicos solamente, pero lo mismo aplicaría para cualquier clase de ítem, proyectos financiados por el gobierno o cosas así. La primera tarea es tomar este documento, que puede ser cualquier tipo de documento, no solamente un artículo científico con texto, podría ser una imagen o podría ser algo más con más contenidos que son ricos, como se dice. Por ejemplo, en Amazon no solo tiene texto, tiene imágenes, tiene precio y tiene otros colores, hay otras dimensiones de un ítem. Pero independientemente del ítem, lo que queremos hacer matemáticamente es transformar este documento, este ítem, a un vector, que vamos a llamar ese vector D. Ese vector D va a contener una huella digital de este documento, y lo que queremos hacer ahora es tomar ese vector que está representando ese documento y ocuparlo para hacer recomendaciones. Hay muchas maneras de hacer esta transformación, y para lo que estamos haciendo aquí en Aylin y lo que hicimos con este paper que se ve en la pantalla es ocupar herramientas de, ¿cómo se llama? Procesamiento natural del lenguaje, o NLP en inglés, que permite tomar lenguaje natural, como aquí están viendo en la descripción del paper, y transformarlo o hacer análisis de los datos de texto natural. Que eso vamos a ocupar herramientas de aprendizaje de texto para hacer una transformación de este documento. Lo que ocupamos en Aylin es algo muy simple, que está, quizá es algo tan simple que no es lo que ahora la gente ocupa en la modernidad de aprendizaje de máquina, pero es algo que funciona, que cuando lo evaluamos funciona relativamente bien, y no hemos visto todavía la necesidad de movernos a una manera más sofisticada de procesar los datos. Pero en pocas palabras lo que hacemos es tomar los abstracts, que es como un resumen de un artículo. Tomamos los resúmenes y los transformamos a algo que se llama una bolsa de palabras. O sea, tomamos todas las palabras o los pares de palabras de un resumen y los separamos. O sea, les quitamos el orden, no importa. Lo único que hacemos es contar cuántas veces cada una de esas palabras aparece, y eso nos da una descripción un poco larga, vectorial, de qué es lo que tiene un proyecto de investigación o un paper o un artículo. Y después lo que hacemos es recalibrar palabras que quizás son muy comunes, que van a tener ya por el hecho de ser comunes un alto grado un número muy alto aquí, porque van a aparecer muy frecuentemente. Por ejemplo, palabras como artículos, como el, eso, esa, a, etcétera. Todas esas palabras son muy comunes, entonces por naturaleza del lenguaje van a aparecer mucho. Entonces lo que hacemos es una transformación que se llama TF-IDF, que significa simplemente que vamos a descontar el peso de ciertas palabras que son muy comunes a lo largo de todos los resúmenes de proyectos. Y después vamos a hacer una descomposición de esa matriz a través de y aquí me van a perdonar porque no sé cómo decirlo, pero creo que sería como una descomposición del valor singular Value Decomposition, SVD, y vamos sencillamente a transformar una matriz que es muy grande en una matriz que es pequeña. Entonces, lo que a través de este proceso, que quizás se ve complicado, pero si estudian, para ustedes que estudian análisis de texto, es una técnica que es un tanto antigua, fue inventada alrededor de los años 70, 80. Pero
nos permite transformar texto, que serían estos resúmenes, a vectores que son relativamente manejables. En este caso ocupamos vectores que son de 100, de largo 100, y ocupamos esos vectores para hacer las recomendaciones. Bueno, ¿cómo hacemos las recomendaciones? Imaginen que este vector al que transformamos todos los resúmenes tiene 2 dimensiones solamente. ¿Okay? Imagínense que los ponemos aquí en 2 dimensiones, entonces los podemos dibujar en un espacio cartesiano. Imagínense que todos estos puntos son distintos documentos. Unos pueden ser artículos, otros pueden ser proyectos financiables. Entonces lo que hacemos es algo bien sencillo. Tomamos todos los votos de cosas que el usuario cree que son relevantes. Así, imagínense, por ejemplo, en YouTube, cuando ustedes van a YouTube a ver un video, ustedes pueden votar. ¿El video les gusta o no les gusta? Dedo arriba o dedo abajo. Y lo que hace YouTube y lo que hacen los sistemas de recomendación y lo que hacemos nosotros es tomar esos votos y combinarlos. O sea, tomar qué es lo que significan esos votos y tomamos, por ejemplo, los votos relevantes, sencillamente hacemos un promedio de los vectores, de los votos relevantes, y lo que hacemos es una operación bien sencilla que quizás se ve un poco compleja aquí en la ecuación, pero lo que hacemos es que tomamos además los votos que son no relevantes, cosas que no nos gustan, y hacemos que el promedio se repela desde el espacio donde están los votos que no son relevantes. Y aquí este dibujo está tratando de representar esa acción. Aquí el verde es el promedio de las cosas que nos gustan, el punto rojo es el promedio de las cosas que no nos gustan. Entonces, ocupando esta ecuación, vamos a obtener esta estrella aquí que va a estar cerca de las cosas que nos gustan, pero repelida desde las cosas, repelida hacia afuera de las cosas que no nos gustan. Entonces, haciendo esta combinación, en el fondo vamos a crear una representación numérica que va a combinar lo que nos gusta y va a repelerse desde lo que afuera de lo que no nos gusta. Y lo que hacemos, y con esto termino cómo funciona nuestro simple sistema de recomendación, lo que hacemos ahora con esta estrella, que es la combinación de lo que nos gusta y no nos gusta, es recomendar documentos que están alrededor de esto que nos gusta, o la combinación de lo que nos gusta y no nos gusta. Vamos a hacer una sencilla recomendación basada en los vecinos cercanos, vecino más cercano. Bueno, ¿cómo funciona esto? Que es que cuando ustedes lo hacen y aplican las transformaciones en Python o en cualquier otro sistema de análisis, se van a dar cuenta que es relativamente sencillo. Pero, ¿qué tan bien funciona esto? Bueno, lo evaluamos nosotros con unos datos que teníamos de evaluaciones humanas y comparamos qué tan bien nuestras sugerencias se comparaban a las sugerencias que un humano hubiese hecho. Y encontramos que, primero, están muy bien relacionadas, muy bien correlacionadas. Si tomamos la correlación entre digamos, la relevancia que le da a un humano con la correlación de acuerdo a lo que nosotros sugerimos, hay mucha relevancia. Y lo otro que establecimos es que mientras más nosotros votemos en el sistema, si ustedes piensan en la analogía de YouTube, mientras más videos le gusten en el sistema va a empezar a aprender y a recomendar ítems que son más relevantes para el usuario. Ok, ¿qué es lo que es Eileen? Eileen en realidad no es, tratamos aquí de hacer una sigla que representaría cada una de las letras, pero lo que es en realidad es Eileen. Era una persona que me ayudaba aquí en el departamento cuando empecé en mi cargo. Y esta persona, como les decía al principio, era un humano que leía lo que yo hacía y veía las oportunidades que habían en las agencias federales para darme financiamiento. Y decía, Daniel, quizás debería postular a este proyecto. Ella, justo después de que yo obtuve el proyecto para poder financiar Eileen, no se llamaba Eileen en ese tiempo,
Pero justo alrededor de ese tiempo ella jubiló, entonces le dije que en honor a ella voy a crear este sistema y le pedí permiso para ocupar su nombre en este sistema. Entonces, en el fondo, Aileen es ella, pero artificialmente con un sistema de inteligencia artificial. Ok, ¿cuál es la infraestructura de este sistema? La parte técnica. La parte técnica es relativamente compleja porque, como les decía, hay muchos sistemas que son desconectados. Están en ciertos formatos, están actualizados con distintas frecuencias, etc. Pero lo que hacemos es creamos un pipeline, un proceso de combinación de estos distintos datos ocupando un paquete que se llama Apache Airflow, que se puede configurar, es decir, quiero que ejecutes este script con esta frecuencia y hay distintos scripts para distintos datos y distintas frecuencias. Y todo esto se ingiere en el sistema, se guarda en una tabla y que ocupamos Apache Spark, que permite manejar grandes datos. Al final los datos no es tan grande en el contexto de las cosas, pero es alrededor de 400 gigabytes. Y ocupamos Apache Spark para tomar los datos, los resúmenes que les decía anteriormente, y aplicar aprendizaje de máquinas para transformar esos resúmenes en esta descripción vectorial de cada uno de ellos. En lo que describí anteriormente, esta parte de aquí, ingerimos todos estos datos, los transformamos y después lo cargamos en una base de datos de Elasticsearch, que es como un Google sencillo, si ustedes lo piensan, es algo, es como un Google que ustedes pueden, que es gratis de ocupar, ustedes lo pueden instalar localmente y permite indexar documentos. Entonces, con este sistema guardamos datos de las publicaciones y también guardamos este vector que les decía anteriormente. Y la parte de front-end, aquí en este cuadro azul sería, por ejemplo, los navegadores web. Se van a conectar a través de una aplicación que está hecha en Angular y esta aplicación se conecta a un servidor que está hecho en Python, en Django, y Django hace las conexiones entre lo que está pidiendo el navegador web y los datos que tiene Elasticsearch. Nuestra aspiración es que todo el código y todos los datos que estamos produciendo en nuestro proyecto sean abiertos en el futuro. Por el momento, lo único que hemos abierto es el código para procesar todos estos datos. Si ustedes van a GitHub y van a esta organización y este proyecto, pueden encontrar todo el código que permite bajar los datos y procesarlos en Apache Spark. Y aquí estoy mostrando, por ejemplo, cómo computamos ese resumen vectorial de cada uno de los resúmenes de las publicaciones. Y lo hemos probado esto muchas veces, es muy robusto y funciona con gran cantidad de datos. Así que nuestra aspiración, como decía anteriormente, es que esto sea ocupado por otros proyectos o que personas como ustedes puedan contribuir a este proyecto, agregando otras fuentes de datos. Uno de los problemas o una de las aspiraciones que tengo yo es ingerir datos de otros lenguajes y por supuesto español es una de mis prioridades. Lamentablemente, por el momento, lo único que estoy ingiriendo son cosas en inglés, pero estoy estudiando cómo ingerir datos en español que están en el índice Cielo, por ejemplo. El problema es que cada país en Latinoamérica, por ejemplo, y en Hispanoamérica en general, tiene todo distinto y tiene sus propias revistas y generalmente no están en un formato igual, entonces hay que hacer mucha adaptación. Lo otro es que también quiero ingerir datos de financiamiento, de proyectos financieros, financiados por gobiernos.
y que ocupan los científicos de cada uno de los países. Y también cada gobierno ocupa su propio formato y tiene que haber un proceso de homogeneización de los formatos. Así que eso sería mi inspiración y ojalá quizá alguno de ustedes pueda contribuir a este proyecto ILIN y podamos agregar datos de español de Latinoamérica. Y también estamos hablando con otros lenguajes, en China, por ejemplo, agregar datos de la Fundación Nacional de Ciencia de China y artículos en chino también. Ok, so, una vez que tengamos ILIN y que ahora está funcionando ILIN, pero uno de los otros objetivos que tenemos es permitir hacer investigación con el sistema de búsqueda en sí mismo. Okay. Todo el código primero va a ser abierto y va a ser gratis de usar. Pero una de las cosas importantes es que queremos hacer que los datos de uso del sistema sean abiertos. Entonces cualquiera pueda acceder a esos datos, cualquiera pueda jugar, hacer experimentos, de tal manera que podamos mejorar cómo funcionan los sistemas de búsqueda para investigadores. Bueno, ¿cómo hemos validado esto? Ya que ahora ILIN está funcionando, hemos hecho algunos experimentos para poder validar esto. Esta es la interfaz de ILIN y después se lo voy a mostrar. Pero una de las cosas que hemos pensado para validar lo bien que funciona ILIN es tratar de predecir qué es lo que el usuario va a preferir cuando esté seleccionando elementos en ILIN. Y obviamente lo que queremos es que cada vez que el usuario busque algo, por ejemplo, queremos que lo que está al principio, el primer resultado de la búsqueda o el primer resultado de la recomendación sea precisamente lo que la persona esté buscando. Eso es lo que todos los sistemas de búsqueda quieren, desde Google hasta Amazon. Siempre quiere que lo primero que recomiendan, obviamente, sea lo que más te gusta a ti. Tratamos de hacer eso y esto aquí está mostrando la evaluación de un sistema que hicimos de aprendizaje de máquina para predecir y qué es lo que le va a gustar al usuario y alcanzamos una muy buena evaluación. Aquí a la derecha muestra el área debajo de la curva ROC, que no sé cómo traducir eso, pero es en el fondo, mientras más alto este valor, mejor quiere decir que estamos haciendo la predicción. Si ocupamos un sistema de búsqueda como Elasticsearch, obtenemos una base que sería 0.5, pero si agregamos más inteligencia y aprendemos más de los usuarios y más de lo que les gusta, entonces podemos incrementar la precisión de nuestras predicciones mucho más. Otra manera de validar este sistema es prediciendo cuáles son los proyectos financiados que financiaron ciertos artículos. Déjenme explicar eso un poco. Lo que pasa aquí en los proyectos financiados por el gobierno es que hay reportes que dicen, este proyecto de $100,000, por ejemplo, duró 4 años y produjo 5 artículos en estas revistas. Entonces lo que hacemos es, tomamos esos artículos, escondemos el proyecto financiado y tratamos de predecir, dado un artículo, cuál de todos los proyectos financiados financió este artículo. O sea, tratamos de reversar la predicción. Y la idea de eso es que si es que nosotros tenemos un artículo en el futuro que no ha sido financiado por nadie, nos gustaría saber qué proyecto hubiese financiado este artículo. De tal manera que podamos aprender quizá qué agencia federal puede financiar ese proyecto o qué montos podemos aspirar a obtener, cosas así. Y más información relacionada con esto que les estoy explicando lo pueden encontrar en este artículo que publiqué con uno de mis alumnos hace un par de meses. Bueno, esto es como evaluamos. Quizá voy a saltarme esto porque un poco es algo relativamente estándar en cómo se hace el sistema de recomendación y cómo rankear y cómo aprender con aprendizaje de máquina
maneras de rankear los documentos. Estas son las características que ocupamos. Todo estándar, lo pueden ver más detalle en ese artículo que les decía anteriormente. Y al evaluar nos dimos cuenta que podemos alcanzar una muy buena evaluación, muy buen número, pero hay varios detalles que no hablé aquí que queremos mejorar en el futuro. Así que quizás este número suena muy bueno para ser verdad. Así que queremos en el futuro ver otras maneras de hacerlo. Ok, para el Lean queremos en el futuro también hacer como un sistema donde uno pueda dar su correo electrónico y el sistema recomendará periódicamente, cada una semana, por ejemplo, proyectos o artículos en los que tú puedes estar interesado. Y todavía no, o sea, lo tenemos implementado esto como en fase experimental, pero no lo hemos abierto a todos, porque, bueno, una de las cosas que queremos es más recursos, esto ocupa harto recursos y queremos quizás tener financiamiento para poder hacer esto más abierto para todos. Ok, y por último voy a explicar otro proyecto que está muy relacionado con esto de sugerir artículos. Es un proyecto que trata de predecir qué partes del sistema necesitan, qué partes de un artículo, perdón, necesitan una cita bibliográfica. Quizás si ustedes han ido a Wikipedia, o si ustedes han leído un artículo, a veces se preguntan, quizás en esta oración, el autor debería haber citado a alguien que está diciendo que algo es muy bien sabido por todos, pero si no está citando a nadie, es difícil de creer que algo que la persona está diciendo que todos saben. Entonces, lo que hacen los científicos, por ejemplo, cuando hay eh, cuando hay una frase que dice que algo es muy bien sabido, generalmente lo que hacen es citar a alguien. Pero a veces los científicos no hacen eso y lo pueden hacer y pueden cometer ese error por muchas razones. Pueden quizá a veces estar tratando de engañar, quizá podría ser una manera de decirlo, están tratando de hacer como que este conocimiento es muy bien sabido, pero en realidad nadie lo sabe y no saben qué citar porque no tienen base evidencial para decir algo. Entonces lo que estamos tratando de hacer con este proyecto es tratar de predecir qué parte qué oraciones de un artículo le faltan citaciones. Y aquí esta es una explicación solamente de cómo funciona por detrás. Creo que estos detalles no son tan importantes. En este proyecto ocupamos métodos un poco más avanzados, basados en aprendizaje profundo, deep learning, y tratamos de crear arquitectura de redes neuronales más complejas. Esta es una arquitectura que ocupamos y voy a devolverme para mostrarles que esto fue publicado también hace poco en este artículo, en esta revista científica, Scientometrics. Y la arquitectura es un poco más compleja porque es una red neuronal, toma no solamente las palabras, sino que también toma los caracteres para hacer la predicción de si una oración necesita una cita bibliográfica o no. Y lo otro importante es que, porque estamos haciendo uso de estos datos gigantes que ahora se están abriendo, tenemos mucho más datos para poder aprender y de esa manera podemos alcanzar un desempeño que es mucho mejor, o no sé si mucho mejor, pero es mejor que lo que se ha producido anteriormente y generamos algo que estamos ocupando en otros proyectos también. Hay un demo que ustedes pueden acceder. Quizá voy a mostrarlo aquí un poco. Esto funciona en inglés por el momento solamente. Esto. Y aquí hay un botón que uno puede generar.
puede generar texto. Y aquí hay un texto que no tiene citaciones. O sea, no estoy haciendo aquí esta oración. No sé si debería citar a alguien o no. Esta oración no sé si debería citar a alguien o no. El sistema lee esto y dice, sí, debería citar a alguien en cada una de estas oraciones, excepto en la primera. Y da una predicción. Aquí dice que predice que con probabilidad del 54% debería citar a alguien aquí. Este dice con probabilidad 57% debería citar a alguien aquí. Está un poco más confiado de que debería citar a alguien. Y aquí está un poco menos confiado. Y pueden generar varias. Por ejemplo, aquí dice que no tengo que citar a nadie porque prácticamente lo que estoy hablando está contenido en el mismo texto. Y aquí tengo que citar a alguien. Aquí está muy confiado de que tengo que citar a alguien con un 70% casi de probabilidad. Ok, so voy a hacer la demostración ahora de Aileen finalmente, después de tanto preámbulo. Y tengo aquí un pequeño guión que voy a seguir, de cosas que encuentro interesantes. Ok, so esto es Aileen. Voy a esconderte. Ok. Esto es Aileen, es el sitio web aileen.io. Y es un sistema que al principio parece como ya un sencillo buscador, pero después les voy a mostrar que es más poderoso que un simple buscador. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a buscar, y de nuevo estoy siguiendo un guión que tengo, así que va a ser preparado esto. Voy a buscar coronavirus, ¿okay? Ya que todos estamos interesados en qué es lo que está pasando con esta pandemia. Voy a buscar coronavirus, y parece que lo escribí mal, coronavirus. Y el sistema va a buscar, como Google o como cualquier otro sistema, esta palabra que estoy buscando en tanto artículos científicos o proyectos financiados. ¿Okay? Entonces aquí encontró uno que encontré interesante, coronavirus, infecciones de coronavirus en gatos, que suena muy preocupante si ustedes tienen felinos en la casa. Entonces voy a hacer clic aquí, me va a dar más detalles, puedo leer, por supuesto, el resumen de que les hablaba anteriormente. Si hago clic aquí, me va a mandar a ver más detalles al sitio web que publicó este artículo y puedo leer más información. Y aquí viene lo interesante, vienen las dos cosas interesantes. Una es buscar artículos que son similares a este. Entonces, cuando hago clic ahí, el sistema toma este resumen, lo transforma en este vector del que estaba hablando anteriormente, toma mis preferencias anteriores y hace recomendaciones relacionadas con este artículo que tengo aquí al frente. Y como pueden ver, una de las cosas interesantes que ocurre aquí es que las recomendaciones que hace, muchas de ellas no mencionan la palabra gato. Por ejemplo, aquí. El título de esto es felino. ¿Okay? Pero como todos sabemos, felino es básicamente un sinónimo casi de gato. Entonces, una de las cosas interesantes que pasa con estos procesamiento de lenguaje natural, es que automáticamente a través de usar datos, el sistema se da cuenta que hay palabras que son sinónimos de otras palabras. Solamente basado en cómo los datos están escritos en un artículo. Ve mucha correlación entre felino y gato, por ejemplo, y eso lo ocupa para hacer predicciones. Ok, lo mismo pasa con grants. And grants son los proyectos científicos que son financiados, como les decía anteriormente. Entonces, si hago clic aquí, me va a recomendar proyectos financiados que están relacionados con este artículo. Y este fue financiado en 2008. Y de nuevo puedo ir aquí, puedo ver información, puedo ir a la descripción de este proyecto financiado. Fue financiado por la Agencia Nacional del Cáncer, aquí en Estados Unidos, en Idaho, porque recibió $151,000. Puedo ver quién fue el investigador, etc.
Ok, eso es la parte básica de Aileen, donde puedo encontrar sencillamente recomendaciones relacionadas con un documento. Voy a buscar de nuevo coronavirus, porque quiero mostrarles otra cosa. Quiero mostrarles esto de aquí, que permite, como se dice, enfocarse en ciertas partes de los datos. Por ejemplo, aquí puedo enfocarme solamente en proyectos financiados. Hay 200 proyectos financiados relacionados con coronavirus y puedo enfocarme quizás en los más antiguos. El año más antiguo que aparece aquí es 2007. Y en 2007 puedo ver proyectos que fueron financiados sobre coronavirus y buscar más de eso. También otra fuente que es muy interesante para personas que están haciendo, por ejemplo, investigación en computación es Archive, que publica, antes de que sean publicados en lugares más prominentes, publica artículos como preprints, o sea, antes de que sean revisados por colegas. Entonces, Archive generalmente tiene artículos que son más, no sé cómo decirlo, pero en el fondo que son más en boga, que son no tan, que están presentando muchas veces ideas que son más arriesgadas, cosas así. Ok. Ok, ahora voy a mostrarles cómo combinar elementos. Parecido como les explicaba al principio, como uno en YouTube le gusta varios videos y el sistema automáticamente entiende el espacio de cosas que nos gusta. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a buscar algo distinto. Deep Learning Attention Systems. Y aquí está mostrando varias cosas. Voy a decir, supongamos que esto es muy interesante, sistema de recomendación colaborativo. Y lo que voy a decir, voy a aquí decir, agrégalo a mi biblioteca. Y voy a empezar a agregar cosas que me parecen interesantes. Y aquí esto no lo he preparado, sino que espero que funcione, pero voy a agregar, por ejemplo, esto es un sistema de recomendación relacionado con imágenes, muy interesante. Y esto es un sistema de recomendación que ocupa cierta arquitectura de redes neuronales. Entonces, he agregado 3 ítems a mi biblioteca. Si voy aquí a mi biblioteca, puedo ver esos 3 ítems. Y lo que voy a hacer ahora, voy a ir a este tab, a este menú de recomendaciones. Y el sistema, aquí, se demora un poco, va a combinar esos 3 ítems y va a tratar de recomendar cosas que están cercanas a esos 3 ítems, de alguna manera. Entonces, si voy a publicaciones, espero que efectivamente está recomendando, lo primero que recomienda es algo relacionado con sistema de recomendación, muy bien, y está recomendando cosas relacionadas con presumo que hace la combinación de lo que yo le decía, de las 3 cosas que agregué. Está recomendando cosas de ahora no veo cosas de imágenes. Pero como pueden ver, todo lo que está recomendando aquí está relacionado con sistemas de recomendación. Muy interesante. Y ahora si voy a proyectos financiados, voy a ver si las recomendaciones están relacionadas con sistemas de recomendación. Y efectivamente encuentra el primer proyecto por lo menos está relacionado con un sistema de recomendación y está relacionado con parar de fumar. Generalmente los proyectos financiados están atrasados respecto a lo que hay en publicación, porque algo se publica y se hace famoso y después las agencias federales dicen quizá deberíamos financiar esto y empiezan a financiarlo. A veces ocurre de la otra manera, pero generalmente ocurre primero las publicaciones y después los proyectos financiados. Y lo último que voy a mostrar es que una vez que ya tienen aquí 3, una vez que ya tienen elementos, voy a agregar cosas aquí. Agregué 3 cosas, voy a recargar recomendaciones. Bien.
Supongamos que ahora queremos guardar esto, podemos guardarlo, podemos bajarlo como BibTeX, si es que ustedes saben LaTeX, podemos ocuparlo ahí, o también podemos compartirlo. Si copio esta URL con este hash, puedo compartirlo, mandárselo a un amigo y él va o ella va a ver los mismos ítems que me gustaron a mí, va a ver la misma biblioteca, o puedo aquí tuitear, puedo hacer un tweet con esto, y está en inglés, así que lo voy a cambiar a español. Y en... Oh, ok. Lo compartí en Twitter, y entonces cuando haga clic en este link, va a ver los mismos ítems que yo agregué a mi biblioteca. Ok. Y con eso voy a terminar mi presentación. De nuevo, muchas gracias por unirse a esta presentación. Voy a subir esta presentación a YouTube y voy a seguir compartiendo y actualizando este sistema. Muchas gracias nuevamente por unirse, y si ahora tienen alguna pregunta, estaría encantado de responderla. Pueden ocupar la cámara o pueden ocupar el chat si es que quieren. Hola Daniel, ¿Aló? ¿me ¿Sí? escuchas? Sí, Sí, te escucho. ya. Sí, tenía una pregunta que he escuchado sobre este tema en otros sistemas de recomendación, que como que está de moda esto de serendipity, que es como que un tipo de recomendación que tal vez no está tan cercana a lo que más te va a gustar, pero como que trata de explorar tal vez algún artículo que pueda llamarte la atención, ¿no? Y no sé si es que eso lo habían tomado en cuenta o explorado. Sí, muy buen punto, muy buen punto. Sí, lo que, lo que pasa en el sistema de recomendación es que generalmente recomiendan cosas relacionadas a lo que te gustaba, lo que ya te gustaba antes. Y serendipity es esta idea de encontrar cosas casi al azar. Y, y este sistema que tenemos al momento no tiene ese elemento, pero nos gustaría tener ese elemento. Eh, y es muy interesante porque la Fundación de Ciencia de Estados Unidos muchas veces le encanta ese elemento, le encanta que uno encuentre cosas, explore que no están relacionadas necesariamente o tan directamente a lo que la gente ha hecho en el pasado. Así que sería muy interesante, y no tengo conocimiento de algo que se haya hecho para ciencia específicamente, así que sería muy interesante explorar. Es muy buena pregunta. Sí. Tal vez eso se pueda conseguir con lo que mencionabas de la data de los usuarios, no sé, tal vez. Porque Sí, hay como que otras relaciones no tan obvias, ¿no? sí, sí. Lo que había pensado es, a veces, usuarios le gustan cosas que están muy aparte. Ujú. Si uno ve el espacio donde mapeo cada uno de estos resúmenes, y el problema que tiene este sistema es que como toma un promedio, quizá le gusta a Ujú. dos grupos, pero el promedio está al medio. Entonces, una de las cosas que quiero explorar es si es que puedo hacer quizá combinaciones lineales de estos grupos y ver si es que la opinión de los usuarios, si les gusta quizá más algo que esté exactamente en el promedio, o le gusta algo que esté más cercano a los grupos, por Claro, ejemplo. claro. Ujú. Está bien, gracias. De nada, gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Ok. hola Daniel, ¿qué tal? Oh, perdón, Hola, perdón. ¿sí? ¿Me escuchas? Hola. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta acerca del buscador de citas o ¿cómo se llama esto? Claro, del predictor de citas, ¿no? O donde necesitarías citas. Ujú. Ahí, creo que no entraste mucho en detalle o no escuché, pero eh, más o menos cómo fue
la arquitectura o el foco. Así a grandes rasgos, si lo puedo mencionar. Por favor. Sí, el enfoque de esto fue, primero tomamos, respecto al enfoque, tomamos datos de artículos que son abiertos, en el sentido de que tenemos acceso a todo el texto. Y sabemos en el texto qué parte hay citaciones. Y sabemos en el texto en parte que no hay citaciones. Entonces asumimos que los artículos que están publicados hacen citaciones correctamente. Eso es una suposición que quizá no, no sé qué tan justificada sea, pero estamos asumiendo que lo que ya está publicado tiene las citaciones en los lugares correctos. Entonces lo que hacemos es tomar, voy a volver aquí, tomamos la secuencia de oraciones y computamos características de esas secuencias. Y bueno, probamos en este artículo muchas maneras de hacerlo y una de las cosas que mejor funcionó es hacerlo con lo que se llama una red neuronal de largo memoria de corto plazo, bidireccional, con atención, bidirectional, attention-based bidirectional LSTM. Y lo que hacemos es tomamos primero las oraciones que estamos viendo anteriormente, ahora, el estado que produjo la oración anterior, el estado que produjo la oración siguiente, y la sección en donde estamos, y otras características adicionales, como por ejemplo el título del paper y el resumen del artículo. Entonces tomamos todas esas características y las combinamos para producir la predicción. Entonces está tomando muchos datos digamos, locales y también contextuales para hacer la predicción. Muchas gracias. Y una cosa, creo que me habías mostrado un repositorio en GitHub. Sí, esto está, si tú vas aquí, si vas a este sitio, acá abajo está el proyecto en GitHub. Si tienes más interés, está implementado, y quizá ya lo sabes, está implementado en Allen NLP, que es como un paquete que permite hacer estas exploraciones de procesamiento de lenguaje natural muy fácil. Están los datos, están los códigos para ejecutar el entrenamiento con nuevos datos. Y por supuesto, mi estudiante es Tom Seng. Estaría muy contento de responder cualquier pregunta. Y hablando de repositorios también, si ustedes van a este repositorio, que mi laboratorio se llama Ciencia de Ciencia, tengo aquí muchos proyectos generalmente trato de poner proyectos ahí relacionados con mi investigación. Muchas gracias. Hola Daniel. Hola. Hola. Muy chévere todo lo que nos has mostrado. Una primera pregunta. Todos los repositorios que están usando son libres, ¿verdad? Sí, Eh, sí. ya, qué bueno. Y en cuanto a la predicción de citas, ¿tienen planeado mostrar en un futuro, además de las oraciones que necesitan citas, qué posibles citas Sí, necesitan? sí, sí. Sí, muy buena pregunta. Mira, para serte sincero, eso es lo que quería al principio, pero mi estudiante dijo, no, eso es muy difícil. Pero sí, eso es lo que quiero. Mi ideal, y si alguien lo quiere hacer y alguien quiere colaborar, estaría encantado de hacerlo. Mi ideal es tener una suerte de plugin por Google o Word, y uno puede escribir el artículo y el sistema recomendaría citas. Hay unos sistemas que recomiendan citas, pero todos ellos son muy malos, así que, pero sí, este es el primer paso. Predecir qué es lo que necesita una cita y después predecir qué cita precisamente se necesita. Pero, y si uno ve a Eileen, por ejemplo, lo que presente de recomendación, es básicamente la misma idea, tomar los datos contextuales, ver qué está publicado en la literatura y tratar de insertar lo que sea más relevante. Pero sí, ese es mi próximo paso. Necesito más estudiantes solamente.
Gracias. De nada. Bueno, con eso voy a terminar esta presentación. Muchas gracias nuevamente por unirse a este webcast o webinar, y espero seguir haciendo en el futuro en español o en inglés o en cualquier otro lenguaje. Muchas gracias nuevamente por unirse y espero vernos en el futuro. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, muy bueno. Gracias.